entrando a Facebook y tomándose su tiempo para disfrutar de el culto que vamos a tener en este momento. Para empezar, pues quiero pedirles a todos que, aunque yo sé que quizás estando en la casa y estamos pendientes de pronto del computador, del teléfono donde estamos viendo pues esta transmisión, que tome su tiempo de pronto a solas, en la sala, en un lugar donde usted pueda estar tranquilo para dedicar este tiempo al Señor como Él realmente lo merece, donde nosotros tengamos nuestra mente y también nuestros corazones dispuestos solo para Él. Así que empecemos con una pequeña oración agradeciéndole por el día de hoy. Señor, muchísimas gracias en esta mañana, Padre, por permitirnos tener un día más en el que nosotros podemos alabarte, Señor, en el que podemos cumplir con nuestro propósito de glorificarte. Muchísimas gracias porque en esta mañana nos reunimos como una familia, Señor, familia de la fe, para exaltar tu nombre, para decir que tú eres el Rey de Reyes, Señor, que eres el único Dios y que no hay nada por encima de ti, Padre. Muchísimas gracias porque nos permites tener estos medios para conectarnos, Señor, para compartir de tu palabra, para aprender más de ti y para sentir comunión cuando queremos alabarte. Muchísimas gracias por dejar este día y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a tomar nuestras mentes y corazones para tenerlos hoy solo para ti, Señor, dispuestos para ti. No pensar en otras cosas que están sucediendo, sino que si hoy venimos a alabarte, Señor, solo estemos pendientes de alabarte, Señor. Si venimos a aprender de ti, que tengamos nuestra mente puesta en tu palabra, Señor, en lo que vamos a aprender hoy. En tu santo nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, así como pues ya sería muy obvio decir que a qué vamos a alabar, todos sabemos que venimos a exaltar el nombre del Señor, a hablar de esa persona que en su naturaleza está hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y el simple hecho de que nosotros podamos decir que Él hace lo que nosotros no, ya es una forma de decir que Él es Dios, que Él es superior. Él es una persona que se humilla, que es capaz de amar sin condiciones, que perdona sin necesidad tampoco de esperar algo a cambio, y que por eso es que nosotros debemos exaltarlo. Recordemos en el Antiguo Testamento cuando Jehová hizo esos grandes milagros que, por ejemplo, que Jonás desobedeció al principio, él luego lo sacó del gran pez, que salvó a los amigos de Daniel del fuego, que hizo a un lado el mar para que su pueblo pudiera pasar, que hizo de José, alguien que en apariencia era muy pequeño, luego lo hizo el gran administrador del reino de Egipto. Y quizás ahora esas cosas parecen muy lejanas, de pronto incluso para nosotros poco creíbles, lo cual no debería ser así, sino que deberíamos confiar en lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora pregúntate, ¿qué ha hecho el Señor por ti? Y recuerda que Dios mandó a su Hijo a la tierra, hizo que Él se humillara y por amor murió por nosotros, murió por ti, murió por mí y por cada una de las personas que estamos en este mundo. Y si tú piensas en esos otros dioses en los que las personas creen, ellos siempre se ven como si fueran algo grande, algo como si estuvieran encima, tuvieran un poder, pero solo Dios y Jesús fue capaz de mostrarnos que Él se baja a nuestro nivel para poder rescatarnos de lo que nosotros somos, para poder rescatarnos del pecado. Así que les voy a invitar a que vayan al Salmo 30 en esta mañana y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Y dice así: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol.
me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Recuerden, esto está diciendo como si fuese una forma de orden. Cantad a Jehová vosotros sus santos, nos está hablando a nosotros. Dice en el versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Les vuelvo a repetir esta pregunta, hermanos. ¿Qué ha hecho por ti? Pueden hacerse la pregunta así con nombre propio, digamos yo. ¿Qué ha hecho por mí, por Lisette? Y acá dice en el Salmo, te libró de tus enemigos, te sanó, te sacó del Seol, de esa vida en la que solíamos vivir. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Así que recuerde, quizás antes de conocer al Señor, en ese momento muy especial de sus vidas, y cantémosle con ese sentimiento, con ese recuerdo, la siguiente canción a Jesús.
recordarnos cada día con tu palabra, con las acciones que tú eres el gran yo soy que mencionabas en el Antiguo Testamento, que eres el Todopoderoso, Señor. Muchísimas gracias por tu naturaleza, Padre, por darnos el ejemplo, por darnos la palabra que necesitamos como guía para vivir en esta tierra, Señor, para tratar de ser perfectos como tú lo quieres, Señor. Muchísimas gracias por habernos creado, por haberte tomado ese tiempo para poner detalle en cada uno de nosotros, Señor, por habernos amado como nadie más puede hacerlo, por tomarnos en tus brazos y cuidarnos cuando nos sentimos débiles, cuando sentimos que ya no podemos más, por protegernos en las situaciones difíciles, Señor, por darnos sabiduría para tomar buenas decisiones, Señor. Muchísimas gracias por quien eres, Padre, porque tú lo eres todo, Señor, y deberías representar toda nuestra vida. Este tema que estoy tocando esta mañana me hace recordar también otras grandes historias del Antiguo Testamento, que a mí siempre, incluso desde niña, me parecieron muy increíbles, y era la de Abraham y Isaac, como alguien que ama tanto a su hijo podía ser capaz de sacrificarlo, porque debe obedecer a Jehová ante todas las demás cosas, ante lo que nosotros de pronto podamos sentir, podamos pensar. Primero está la fidelidad para Dios, y también la forma en que Daniel y sus amigos dijeron: no, nosotros no vamos a alabar la estatua que puso Nabucodonosor, nosotros no vamos a hacerlo porque él no es un Dios, nosotros tenemos un verdadero Dios, y aún así, si tú nos castigas y nos hace algo, nosotros no vamos a hacerlo. Y esas dos cosas a mí me sorprenden y siempre me hacen recordar que nosotros, Dios nos eligió y nos hizo santos, porque nos hizo diferentes para una tarea, y esa tarea también involucra obedecerle, y esa forma de retribuirle lo que él ha hecho es ser una ofrenda. Hoy les quiero invitar a que cantemos una canción que se llama Hacemos Hoy, y la letra de la canción dice que voy a cuidar de mis ojos, que voy a cuidar de mi corazón, voy a cuidar mis manos, y que en mi corazón lo voy a mantener puro solo para ti. Quiero invitar a los hermanos a que canten esta canción para hacer un compromiso con el Señor, para hacer ofrendas hoy ante Dios, para retribuirle lo que Él ha hecho con nosotros. Y hermanos, si usted realmente no está dispuesto a hacer un compromiso, no es solo por cantar, sino que estamos hablando, estamos realmente diciendo una palabra de algo que es serio con el Señor. Si tú quieres hacer ese compromiso de vivir en santidad, te invito a que cantemos esta canción. Un compromiso
para tomar buenas decisiones y, como dice esta canción, queremos buscar no fallarle jamás. Quiero en esta mañana mencionar algunas peticiones de oración. Ayer tuvimos el placer de conectarnos para nuestro devocional, para hacer el tiempo de ayuno. Y pues en algunas de las peticiones, bueno, casi todas son de salud, en realidad creo que todas. Una de ellas es la cirugía de Jairo Ramírez, que necesita que se le extraiga un tumor. También problemas en los huesos que tiene Teresa Villamil. Hay también la hermana Daisy, que tiene un diagnóstico de cáncer de colon. Está también orando por la salud de Claudita y Amandita, quienes pues no van a estar pronto todo bien. La cirugía de Francisca, que es una familiar de Elvia. Ella en este momento tiene un diagnóstico de cáncer, y en general pues los familiares del hermano Guillermo, quienes algunos necesitan cirugía y otros tienen otro tipo de afecciones. En este momento vemos que pues, está muy afectada la salud y vamos a orar por ellos. También el sobrino de Cristina se había encontrado un poco enfermo en estos días, pero ya se ha recuperado, está mucho bien, mucho mejor. Así que vamos a orar por todos ellos. Padre, en esta mañana, sabiendo que tú siempre nos escuchas, Señor, queremos elevar esta oración para pedirte especialmente por la salud de las personas que acabamos de mencionar, Señor, de los familiares, conocidos, hermanos de la iglesia que están enfrentando problemas de salud constantemente, Señor. Varias personas que hemos mencionado que tienen problema de cáncer, Señor, que puede ser una enfermedad muy terrible, que ya lo conoces, Señor. Queremos orar por cada uno de ellos para que tú permitas que tengan el tratamiento adecuado, para que tengan la posibilidad de ver buenos médicos, Señor, y que tú les fortalezcas en medio de estas situaciones que pueden ser de dolor, que pueden ser de angustia, Señor, y que también por razones de la vejez, Señor, uno va enfermando constantemente, Señor, pero te pedimos que en medio de esta situación, Señor, tú constantemente les sigas fortaleciendo y dando ánimo. En tu santo nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, sin ser mal, les voy a invitar al pastor a que pase aquí para tener nuestro tiempo de predicación. Muy buenos días a todos nuestros hermanos. Cordial saludo de bienvenida. Voy a entregar estas cositas aquí a Lice. Qué gozo y qué privilegio es poder estar con ustedes reunidos en esta mañana, poder otra vez a través de estos medios contactarnos, poder estrecharnos a través de la distancia, pero sentirnos muy cerca cada uno de nosotros en todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos. Entonces eso es un gozo para cada uno de nosotros, poder hacerlo, poder vivirlo. Bueno, mis hermanos, hemos estado hablando de un tema muy particular, de todo lo que concierne al libro o a la escritura, el libro de Romanos, que durante este año 2020 hemos estado estudiando paso a paso, capítulo a capítulo, hemos estado indagando acerca de lo que el apóstol Pablo ha querido escribir en estas líneas. Entonces vale la pena reiterarlo, que estamos estudiando Romanos, y de ahí en adelante de Romanos estamos viendo, ya empezamos hace 8 días, empezamos con el capítulo 6, continuamos con ese capítulo 6, sin más decir que en esos 6 capítulos que ya hemos visto, hay algo muy importante que Pablo nos está recordando, que nos enseña el apóstol Pablo a través de esta escritura, y que en esos primeros 14 versículos que nosotros vimos hace 8 días, hay algo fundamental que vimos, y es que se manifiesta la verdad de la gracia de Dios, y que esa gracia de Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros, pues nos hace confrontarnos acerca de lo que es la forma de vivir
Ahora esto nos confronta también a entender que o nos muestra una gran diferencia para entender que conocemos la verdad, pero que esa verdad no simplemente se queda allí, sino que la gran diferencia es que ya conocemos la verdad y que ahora esa verdad tenemos que ponerla en práctica en nuestra vida, en todo lo que hacemos debemos ponerla en práctica. Por lo tanto, entonces quiero invitarles a que vayamos a nuestro texto en lo que concierne en el día de hoy. El título de nuestro sermón en esta mañana es ¿quién eres tú? Ese es ¿quién es tu creador? Perdón. ¿Quién es tu creador? Es el título de nuestro sermón y lo que deja entrever esta mañana de lo que hemos visto a través de lo que el apóstol Pablo está manifestando o está mostrando en esta mañana es que hemos visto cuatro cosas fundamentales en lo que hemos visto para que podamos entrar más a fondo en lo que el apóstol Pablo nos ha estado enseñando. Entonces, hemos visto de la siguiente manera. Una es, lo primero que el apóstol Pablo nos dice es que estamos muertos al pecado. En este primeros versículos del capítulo 6, del 1 al 14, hemos podido ver que el apóstol Pablo nos dice que ya estamos muertos al pecado. De hecho, este fue el título que le colocamos al sermón pasado, muertos al pecado, y nos muestra realmente esa condición de que ya no existimos, de que ya no vivimos para el pecado. Entonces, lo que nos deja ver allí el tema es que después de que estamos muertos al pecado, vimos esta serie de secuencias y que nos está mostrando es aquí que estamos unidos en Cristo. Estamos unidos en Cristo. Nos dice que ya estamos muertos para el pecado, ahora pertenecemos a la familia de Dios, que estamos unidos en Cristo y que ahora vivimos para Él, que ahora estamos unidos a Él, que tenemos una nueva identidad y que esa nueva identidad entonces nos hace permanecer firmes, nos hace sentir unidos totalmente con Cristo. Después de eso, entonces vimos como tercer punto que el estar separados, el estar muertos, no nos permitía, o que nosotros no nos permitiera que el pecado reinara en nuestros corazones y en nuestras vidas. Es así entonces que ya después de que estamos separados, que vivimos con Dios, nuestra misma actitud, lo que hacemos, no nos debe permitir que el pecado reine. Recuerdan que hablábamos de que venían a golpear en nuestra casa buscándonos, pues que ahora ya no nos va a encontrar, sino que ahora no permitimos que ese pecado que antes nos consumía no reine en nuestros corazones. Entonces, tenemos como cuarta medida que aparte de que ya no reine, tampoco debemos darle ese poder y autoridad para que el pecado reine. Recuerdan que vivíamos ahora escondidos, vivíamos camuflados en Jesucristo para Dios, pero tampoco podemos, como dicen en el argot popular, darle papaya al pecado. Entonces tampoco podemos dejar que Él reine y mucho menos darle esa autoridad a Él para que Él venga nuevamente a gobernar en algo que ya está muerto, en algo que ya no le permite que reine en nosotros. Esos son 4 puntos que hemos visto en esta mañana. Entonces, a través de esas palabras queremos hoy exaltar a nuestro Señor. Padre Celestial, en esta mañana queremos darte a ti infinitas gracias, Señor, por todo lo que tú manifiestas a través de cada vida, de cada hermano, y en especial pedirte, como lo dijo Licen esta mañana, por todos esos factores de salud que se están presentando, Señor. Todas las peticiones que teníamos en esta mañana están enfocadas al tema de salud, al tema de bienestar, Señor. Queremos colocar a todos nuestros hermanos,
a toda la humanidad que está también sufriendo y padeciendo por estas circunstancias, para que seas tú, Señor, obrando en cada una de ellas. Sabemos que ya lo haces, que tu fe se mantiene en nosotros y así mismo nosotros también mantener esa relación contigo permanente, Señor, confiando plenamente en que tú estás obrando, que estás haciendo cosas maravillosas. Aquellos que van a estar en algún hospital, que van a pasar por cirugías, Señor, te pedimos para que tú seas también protegiéndoles, cuidándoles, y que todos estos médicos que están prestos a estas situaciones sean utilizados por ti, Señor, para que los resultados sean positivos en cada uno de ellos, Señor. Te pedimos también en esta mañana por toda nuestra provisión, por todo nuestro sustento, y en especial porque podamos evidenciar a través de este mensaje que tú eres el Dios creador, que tú eres nuestro dueño, que tú eres nuestro Señor, y que solo a ti debemos estar mirando, y que no debemos dejar que el pecado nos acobarde y que nos encierre en un círculo de vicio, Señor. Permítenos que este mensaje pueda edificar a muchos hermanos y que pueda trascender diferentes fronteras, que no se quede simplemente en un escuchar, sino que también sea algo efectivo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta mañana. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces les invito a que vayamos a nuestro texto que vamos a tocar el día de hoy. Está en Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23. Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23, dice de la siguiente manera: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Nuevamente Pablo empieza como con estas preguntas que nos confrontan. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de justicia, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El apóstol Pablo entonces inicia en esta mañana hablarnos otro tema, y empieza nuevamente con esa pregunta que parece más bien como una afirmación, una confrontación a lo que nosotros hacemos, y nos está diciendo es como, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Creador? ¿Quién es? ¿A quién es el que le está sirviendo en el día de hoy? Entonces es una pregunta, y acaso muchos de nosotros posiblemente estaríamos preguntando, pero si yo soy libre, ¿a quién le tengo que dar cuentas? Pues aunque eso no lo diga la Constitución, o que muchas veces hemos batallado, hemos luchado batallas para conseguirlo, entonces estamos viendo que es difícil. Hemos estado hablando acerca de esa libertad,
y aunque batallemos y aunque luchemos muchas veces para poder conseguirlo, nuestra sociedad hoy en día está viviendo una serie de elementos que nos conducen a la esclavitud, a vivir otro tema diferente de la esclavitud, totalmente diferente a lo que vivían en aquellas épocas, en otros tiempos. Entonces, es decir, que hemos estado siendo esclavos hoy en día de las pasiones, de la avaricia, de muchos placeres, y que estos elementos que nos están consumiendo día a día, pues no nos permiten visualizar, o no nos dan el tiempo necesario para poder ver a quién le servimos, quién es nuestro creador, quién es nuestro dueño en el día de hoy. Entonces, estas cosas no nos permiten vivir realmente lo que hacemos. Versículo 15 dice de la siguiente manera. Versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es otra vez esa pregunta que hace el apóstol Pablo en esta mañana, igual a la que se refiere en el versículo 1 del mismo capítulo. Desde el primer versículo dice entonces: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Habíamos explicado hace 8 días acerca de ese tema, como aquellos hermanos que preguntaban, bueno, pues si a mí me gusta pecar, a Dios le gusta perdonar, pues entonces que cada uno haga lo que mejor le conviene y cada uno pues feliz por su lado. Ahora lo que nos pregunta Pablo aquí es que este es el tema principal, y Pablo quiere que estas cosas y esta pregunta no solamente se quede en nuestro conocimiento, sino que también se quede en nuestro corazón, que permanezca, como todo lo que hemos venido hablando. No solamente que se quede en ese conocimiento acerca de que primeramente en esos primeros versículos hablamos de nuestra condición, de esas malas noticias que nos estaban dando, pero que ahora hay buenas noticias, y eso es lo que nosotros tenemos que recordar y poner en práctica. Esas buenas noticias de que fuimos justificados, de que fuimos liberados, fuimos santificados por Dios, y que esas buenas noticias también tenían ventajas, como las vimos en el capítulo 5, que fue una transición que el apóstol Pablo hizo para mostrarnos, para ver esas ventajas y también para compararnos entre ese viejo hombre que había y ahora ese nuevo hombre que pudo vencer, quien fue Jesucristo. Ahora, cuando esta pregunta hace el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y entonces muchos de ustedes volverán a la misma pregunta: pues ya no estoy bajo la ley, ya no hay nada que me juzgue, ya no hay nada que me impida que yo lo haga, entonces ahora vivo bajo la gracia. Esa gracia especial que Jesucristo hizo en nosotros me permite entonces ahora vivir. ¿Y qué puedo hacer? Pues que yo ahora, bajo esa gracia de Dios, yo puedo vivir como yo quiera, pecar como yo quiera, con quien yo quiera, en el momento en que yo quiera. Pero mire, recuerden esta afirmación que hizo también el apóstol Pablo: la vida pecaminosa no es compatible con la vida que ha sido transformada. Es lo que nos está mostrando el Señor, y dice, esto es como una regla matemática donde no caben, donde no encaja en ciertos elementos, y es como ese rompecabezas que tú estás armando y coges dos fichas que sus figuras son totalmente diferentes, pero cuando las vas a encajar, no encajan. Y eso es precisamente lo que sucede aquí. La vida pecaminosa no es compatible con una vida que ha sido transformada, con esta vida que ha nacido de nuevo, que ahora vive otro estilo de vida y que ya ha muerto a esa conducta que vivía antes. Por lo tanto, no encaja, no pueden entrar. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿vamos a seguir pecando siendo ahora nosotros cristianos y creyentes? Sería esa la pregunta del día de hoy. ¿Vamos a seguir pecando ahora que ya somos cristianos? Porque ahora esta elección que tú has hecho, esta elección
que has tomado es una decisión de vivir o de no vivir en pecado, o cuando tomas esa decisión de vivir en pecado, es una decisión fatal y mortal. Si usted, mi hermano, amigo que está allá al otro lado, no me cree que estas decisiones que tomamos para darle vía libre al pecado no son las decisiones fatales y mortales, pues yo le invito a que usted le pregunte a cualquier otro hermano a ver qué respuesta le da. También hay muchos hermanos que se van a escudriñar, se van a tapar, se van a cubrir con algunas excusas para poder seguir pecando. Por lo tanto dirán, no, es que yo no creo en Dios, por eso hago lo que a mí se me antoja. Otro dirá, no, es que yo soy ateo, pues por lo tanto esas cosas que ustedes dicen o que hacen, eso no me afecta. Inclusive siendo creyentes o no creyentes, le puedes preguntar a esas personas si aquellas conductas pecaminosas que han hecho, que han vivido, no han traído consecuencias en su vida. Tú puedes preguntarle a esas personas y la respuesta que esas personas te van a dar es que efectivamente, que sí, que todos esos actos, todas esas situaciones que se han vivido siempre han traído consecuencias. Entonces, el ateo puede estar diciendo, no, es que yo no creo en Dios, por lo tanto, yo miento. Pero al mentir, eso trae consecuencias. No, yo soy ateo, pero por lo tanto entonces voy a robar. Eso genera consecuencias. Yo soy ateo, no creo en Dios, por lo tanto voy a fornicar. Pero déjeme decir, hermano, eso trae consecuencias. Podríamos afirmar hoy entonces que creas o no creas en Dios, las acciones traen consecuencias. Creas o no creas en Dios, todas las acciones traen consecuencias. Entonces tú podrías decir que no, que entonces como ahora soy libre del pecado, como ahora vivo bajo la gracia, entonces los cristianos no pecan. Pues déjeme decirle que no es así. Los cristianos también pecamos, igual que los no creyentes. ¿Cuál es la diferencia que hay aquí ahora en marcada? Esta diferencia marcada es que el cristiano no practica el pecado. El cristiano no se deleita en el pecado, por el contrario, el cristiano trata de evitar, trata de recurrir a la palabra de Dios, busca ese consejo de su creador, de su dueño, y empieza a caminar. Él no se deleita, no se goza en lo que está haciendo ahí. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo aquí, que pues pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, entonces nos está diciendo él, ¿qué dice? No, en ninguna manera. No sean un poco tontos en lo que están pensando. ¿Cómo vamos a hacer que vamos a seguir pecando? Si ahora somos cristianos, dicen no, en ninguna manera. Ni siquiera lo piensen, ni se lo imaginen, ni siquiera lo sueñen, porque de ahí es que empieza a nacer esa conducta pecaminosa. De ahí, de nuestros corazones, de nuestra mente, empieza a surgir ese deseo de querer hacer las cosas ilícitas, de querer vivir en ese pecado, en esas cosas que de pronto en nuestro corazón queremos hacer, y es de allí de donde empiezan a surgir todas estas necesidades. Algunos entonces se van a escudar diciendo no, es que son mentiras piadosas, son mentiras pequeñitas. Pues déjenme decirles, mis hermanos, amigos, que no hay mentiras piadosas, no hay mentiras pequeñitas. Mentiras son mentiras, y así lo ve Jesucristo, así lo ve Dios. Entonces se está preguntando Pablo ahí, entonces, ¿seguiremos pecando o no seguiremos pecando? Pues no, la respuesta es no, no seguiremos pecando. Yo no sé, mi querido amigo, hermano, con qué pecado es que tú estás batallando hoy en día. Quizás estás todavía sometido bajo el alcohol, la pornografía, la drogadicción, pero es el momento, es el tiempo adecuado para que tú marques límites, para que tú cortes realmente con esta actividad pecaminosa que tienes, porque como ya lo habíamos dicho, esto trae consecuencias fatales,
consecuencias mortales que nos van a llevar a una vida desgraciada, a una vida que donde no hay felicidad, donde no vamos a encontrar esa satisfacción que tenemos en el día a día. Versículos 16 y 17 dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo aquí empieza entonces a preguntarnos nuevamente empieza a hablarnos acerca de la esclavitud. La pregunta sería: ¿cuántos de ustedes les gustaría ser esclavos? Pueden allá ustedes levantar la mano en su casa y decir a cuántos de ustedes les gustaría ser esclavos. Volver a aquel tiempo de la esclavitud. ¿Recuerdan aquel tiempo de la esclavitud? ¿Ustedes vieron esas películas acerca de la esclavitud? Bueno, pues ahí en estas películas que veíamos acerca de toda la esclavitud, veíamos que las personas, la gente en común, era maltratada, habían sido sometidas, que habían sido abusadas, maltratadas, habían perdido muchos privilegios. ¿Y cómo se siente usted cuando ve esas películas o cuando le hablan acerca de la esclavitud? ¿Se siente un poco mal o a veces se siente como satisfecho, le gustaría volver y decir acá en mi casa me gustaría ser el amo y que toda la gente que tengo alrededor fuera esclavos? Con eso me servirían en todo el tiempo. Bueno, pues ahora estas personas que han perdido todo ese derecho, todo lo que han vivido, entonces es lo que Pablo nos está mostrando. Si nosotros nos enfocamos en aquel tiempo, el tiempo en que vivió Pablo y acerca de la esclavitud que también vivieron, vamos a recordar que en Roma habían cerca de 6 millones de esclavos en la ciudad de Roma. 6 millones de esclavos, que es lo que estaba mostrando o viviendo. Entonces lo que Pablo nos está diciendo ahora es que nos está haciendo esa pregunta: ¿y no se han dado cuenta ustedes que ahora son libres? Ya no son esclavos del pecado. Claramente, si algún hermano de esta época, no necesariamente sea romano, gentil, judío, estuviera leyendo esta carta, entendería realmente ese concepto de lo que es la esclavitud y de lo que es el sentido de libertad, esa libertad que nos está mostrando, esa libertad. Y este hermano que estuviera leyendo esa carta tendría ese conocimiento claro de lo que es el control y el manejo de la libertad, tener ese privilegio de vivir libremente. La pregunta entonces podría ser: ¿está usted viviendo bajo la esclavitud de alguien? Todavía hacemos referencia a eso, no solamente algo físico. ¿Será que en tu trabajo hay algo que te somete, que te obliga a ser esclavo? ¿En la vida personal hay algo que te obliga a hacer cosas indebidas, que tú tienes que estar sometido en todo tiempo? Usted también podría decir: no, pero es que yo no soy esclavo de nadie, a mí nadie me somete, yo no tengo que darle cuentas a nadie por lo que estoy haciendo, por lo que estoy viviendo, no tengo que nada, entonces no soy esclavo. Pero volvamos al tema de la esclavitud romana. Aquellos hermanos que vivían en Roma literalmente perdían todo, no podían tener ningún privilegio cuando se sometían o cuando estas personas eran esclavos. Nuevamente eran sometidos, eran despreciados, torturados e inclusive los mataban allí. La historia cuenta que una mujer una vez le sacó a su esclavo los ojos, simplemente porque éste tropezó y botó una taza de té. Ese era el concepto de esclavitud que se manejaba en ese tiempo. Por lo tanto, entonces ahora esa dureza de esclavitud
que si un hermano llegara a leer este texto, podía entender claramente, sentir esa diferencia entre lo que es ser esclavo de alguna cosa y ahora tener ese sentido de libertad. Entonces Pablo ahora nos dice, pero es tu decisión, esa es la decisión tuya, la decisión mía de seguir siendo esclavo del pecado o ahora continuar caminando, siendo también esclavo, pero de la justicia, continuar con una vida santa y caminar hacia lo que es esa justicia, es Dios. Dios es el que nos permite caminar de esa manera diferente. Continúa diciendo el texto, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón con aquella forma. Mire lo que importante que es esta palabrita, erais. ¿En qué tiempo se encuentra? En tiempo pasado, que ya no existe, que tú moriste realmente a eso, que esto era algo que te dominaba, que vivías esclavo del pecado en algún tiempo pasado, que esa acción te manipulaba, que te controlaba y que no te dejaba pensar para hacer las cosas. Pero hay algo también muy particular acá que nos muestra, que dice que siendo esclavos, o antes éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hemos hablado muchas veces acerca de la obediencia, acerca de este tema de lo que es obedecer, pero aquí hay un factor muy importante, aquí radica algo interesante en la forma en que obedecemos, porque una cosa es obedecer y la otra es obedecer de corazón. Entonces viene como ese ejemplo claro de cuando en tu casa está el niño al cual hay que alimentarlo, obviamente no le gustan las verduras, pero la mamá lo que le dice, bueno, es que te las tienes que comer y te las comes ya. ¿Y qué reacción tiene el niño? Pues inmediatamente se va a asustar, se va a poner a llorar, pero también en su interior hay ese sentimiento de rabia. ¿De por qué? Porque me las tengo que comer. Pues el niño resulta comiéndose las verduras, comiéndose todo, y ahí está el claro ejemplo. ¿Hay obediencia? Sí, hay obediencia a lo que está haciendo, pero su sentido no es ese sentido de gratitud, y aquí es lo que nos muestra, porque cuando obedecemos de corazón, ese es lo que evidente o muestra la diferencia, que cuando obedecemos de corazón lo hacemos con esa gratitud, porque me deleito en lo que estoy haciendo. Tanto la persona que demanda como la persona que obedece está haciendo, se están deleitando en lo que están viviendo, en lo que están haciendo. Esa es la gran diferencia, no sentirse obligado para obedecer, sino también obedecer de corazón aquellas cosas. Muchos de nosotros creemos con la cabeza, obedecemos con la voluntad, pero no obedecemos con el corazón. Continúa diciendo que después de aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y aquí Pablo nos está diciendo que tenemos dos alternativas. Una es la de continuar viviendo en el pecado o ahora continuar viviendo en obediencia. Entonces muchos hermanos no van a entender claramente este concepto de continuar viviendo en el pecado o continuar viviendo ahora en obediencia, porque no hemos podido entender todavía ese significado de lo que es la libertad. Veníamos hablando de que hemos sido esclavos. Cada tiempo trae algo diferente, un argumento diferente para esclavizarnos. Hace muchos años hablábamos de cosas muy particulares: el alcoholismo, el cigarrillo, la marihuana, que eran aquellos agentes que nos esclavizaban y nos torturaban. Hoy en día estamos hablando de algo muy diferente: Facebook, celulares, redes sociales, infinidad de cosas que nos atrapan y que no nos permiten vivir esa vida en libertad.
Mire lo que dice Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en qué? En mi palabra, en esta escritura, en este conocimiento que nos deja entrever la palabra de Dios. Si vosotros permaneciereis ahí, realmente serías mis discípulos. Pero continúa diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hará libres. ¿Qué nos invita aquí Juan en estos versículos que nos está enseñando? Pues les dice que debemos nosotros tomar la decisión, si vamos por el camino del pecado o seguimos por el camino de la obediencia, debemos confiar plenamente en quién es aquel que nos ha rescatado, conocerlo, quién es la verdad. La verdad es Jesucristo, pero para conocer esa verdad debemos entrar y conocerlo plenamente para poder ser discípulos de Él. Pero si le conocemos realmente, esa verdad nos llevará a la libertad. Ahí es donde podemos decir que muchos hermanos todavía no pueden disfrutar de ese elemento de la libertad. ¿Por qué? Porque el pecado no les permite llegar a ese pleno conocimiento. Porque es este conocimiento el que les da libertad, el que les da esa sensación de tranquilidad. Mientras no escudriñes las escrituras, mientras no te adentres a ella, pues no vas a conocer la libertad, no vas a conocer la verdad. Mientras el Facebook, mientras el WhatsApp, mientras todas estas herramientas que nos esclavizan no nos den ese tiempo para pensar en que debemos dedicarle tiempo a conocer la verdad, pues no vamos a poder llegar a esa plena satisfacción de lo que es la libertad. El rey David sí que conocía muy bien ese sentimiento de lo que es descansar en la libertad, de poder vivir en tormento, pero también sentir esa sensación de lo que es libertad. El rey David conoció muy bien ese sentimiento y trató de ocultarlo por más de un año, ese pecado con Betsabé. Pero después de un tiempo nació su hijo, y al cabo de ese tiempo su hijo también enfermó, y allí llegó Natán para confrontarlo y decirle que había pecado contra Dios, que había algo que estaba haciendo mal. Y entonces David sabiamente escribe los Salmos 32 y 51, donde nos da esa receta especial de cómo ser libres. David expresa en la primera parte lo siguiente, dice: mi pecado te declaré y quedé libre. Es la invitación de hoy, que nosotros debemos confrontar el pecado, nosotros debemos buscar la raíz, el inicio del problema para poder confrontarlo, para poder tomar decisiones adecuadas a lo que nosotros estamos viviendo. El rey David también dice en sus salmos, dice: y mientras callé, mis huesos y mi interior se destruía. Por estar ocultando el pecado, David se sentía destruido, se sentía desesperado, se sentía amargado por tratar de ocultar ese pecado. Entonces, la respuesta es que hay que buscar la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Dónde está esa verdad? Pues la verdad es Jesús. Jesús es el único que nos puede liberar de todas estas cargas que nosotros tenemos. Versículo 18 dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. No solamente que ahora estamos libres gracias a todo lo que Dios Jesucristo ha hecho por nosotros, estamos libres, sino que ahora también tenemos trabajo. Vea qué gozo y qué alegría. Tenemos trabajo. Es como aquel prisionero, aquel preso que ha cumplido su condena y ya acaba de pagar esa condena y es libre. Sale a la calle
a reinsertarse nuevamente con la sociedad, pero la sociedad, el gobierno también tiene que garantizar que esta persona pueda ser parte activa de la misma sociedad, que pueda contribuir a lo que está haciendo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Siendo nosotros libres del pecado, ahora vivimos parte de esa libertad de la justicia, pues venimos a ser ¿qué? Siervos de la justicia. ¿Siervos de qué? Siervos de lo que es correcto, de lo que me beneficia a mí, de lo que beneficia a la persona que está al lado mío, siervos de esa justicia que beneficia a toda una sociedad. Entonces, ahora podemos afirmar que el pecado ya no es tu jefe ni tu maestro. Ahora tu jefe y tu maestro es la justicia. El pecado ya no es tu jefe ni tu maestro. Como aquellas personas cuando están viviendo, trabajando, ciertas empresas donde es sometido, donde ese trabajo es lo más horrible, no te sientes muy bien, te sientes acosado, presionado constantemente y un día determinado tú renuncias o te echan del trabajo. Resulta que a los 2 meses será que el dueño de la empresa te llama para pedirte cuentas, que por qué no estás madrugando, por qué no estás haciendo X o Y cosas. Pues no, ya no lo va a hacer, porque él ya no es tu jefe, él ya no es quien te dirige ni quien te pide cuentas, tú ya no le perteneces a él. Por lo tanto, el pecado ya no hace parte de tu vida, no es tu jefe, no es tu maestro. Ahora, lo que le debes dar cuentas es a la justicia, y esa justicia está representada en Dios. Él es quien nos libertó del pecado, por lo tanto ahora le servimos a Él. Mire algo particular que sucedía en Génesis. Aquellos que han estado conectados con Génesis, Génesis en el principio decía que la tierra estaba desordenada y vacía. Y para muchos de nosotros, nuestras vidas en el pasado estaban así, desordenadas y vacías. Pero el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas de la faz de la tierra. Entonces había una esperanza, porque Dios es Dios de orden, Dios de mantener viva esa esperanza. Esa esperanza que nos da también a nosotros, porque nuestras vidas estaban siendo desordenadas y vacías. Y yo sí que puedo dar ejemplo acerca de lo que era mi vida cuando vivía en esclavitud. Desordenada, totalmente vacía. No había sentido en ella. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿a quién le sirves ahora? ¿Le sirves al pecado o le sirves a la justicia? ¿A quién le sirves, mi hermano? Versículo 19. Dice Pablo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mire cómo empieza Pablo aquí. Y Pablo sí que es muy especial. Pablo, a pesar de lo erudito que es, de su conocimiento tan grande, se expresa de una manera genial para poder llegar al nivel nuestro. Y empieza a hablar, Pablo dice, hablo como humano. Me estoy comparando contigo. Mire, mi hermano, me hago partícipe de lo que tú estás viviendo. Yo te acompaño en esa situación. Hablo como humano, porque sé lo difícil que es vivir acompañado del pecado, acompañado del temor. Yo sí que viví eso, siendo el justiciero del pueblo de los judíos, pero ahora he cambiado mi vida. Por eso puedo decirte que hablo como humano. Por vuestra humana debilidad. Creo que dice Pablo, porque somos débiles, porque nuestra humanidad constantemente está llena de debilidad. Porque eso es lo que vivimos nosotros ahora. Continúa diciendo que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo nos está diciendo aquí que así como humanamente éramos débiles y que ahora hemos muerto, que ahora vivimos una nueva vida, pues que ahora le demos
el lugar que le corresponde a Dios, que lo veamos como el Señor, como nuestro soberano, como nuestro Rey, como nuestro Creador. Esa es la posición, y que utilicemos nuestros miembros, las manos, la boca, la cabeza, nuestros ojos, para poder alabarle, para poder mostrarle a Él todo lo que hace por nosotros, que cambiemos esa vida pecaminosa que antes llevábamos. Nosotros utilizamos todos nuestros órganos, nuestros sentidos para poder agradar, pero dice que antes lo hacíamos para rendirle pleitesía a la inmundicia y a la iniquidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que antes lo utilizábamos para la maldad, y nosotros sí que tenemos un órgano que se utiliza muchísimo para la maldad. Ese órgano, todos creo que fallamos con y ese órgano es la lengua. La lengua es el órgano fatal que tenemos, porque lo utilizamos para agredir, para hablar mal de las personas, para gritarnos, para insultarnos, para agredirnos. Y Pablo nos está exhortando en esta mañana para mostrarnos que debemos ahora cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra forma de actuar, que cada palabra que nosotros hagamos, que cada señal, cada manifestación de nuestro cuerpo sea para edificar, para instruir a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Que todo esto que ahora nosotros tenemos lo utilicemos precisamente para edificar, para hablar bien. Cada vez que hablemos con alguna persona, con algún hermano, tendremos que hacerlo de la mejor manera. Tenemos que pensar primero, así las personas nos hayan lastimado, nos hayan dicho cosas que pronto nos merecemos o que ellas se merecen, nosotros pensar primero en qué es lo que le beneficiaría, como si eso quedara solamente entre nosotros y que el resto del mundo no supiera qué es lo que está pasando. Es ahora lo que nos invita Pablo en esta mañana, a estar orando, a poder confrontarnos los unos con los otros, pero de una manera adecuada. Y como si yo hoy en esta mañana yo quisiera decirte que presentes tus manos ante Dios. ¿Y cómo lo harías? ¿Levantarías tus manos? ¿Las pondrías así, de esta manera? Bueno, aparte de presentar tus manos, yo te quiero decir hoy que yo quiero hacer una biografía de tus manos. No solamente hacer una biografía es presentar lo que has hecho, sino desde el día en que naciste, cómo presentar tus manos. Voy a escribir en un libro, o mejor, vamos a pasarlo en una película, como una película, las manos de, no sé, de Lisette, las manos de Juan. Podría pronunciarse así. ¿Cómo reaccionas tú ante esa propuesta? ¿Será que tus manos están totalmente limpias? Porque son un factor fundamental en lo que nosotros hacemos. Todo lo que cogemos, todo lo que tocamos, lo que hacemos con nuestras manos, entonces hace parte radical. Dice el texto de la Biblia que solo entrará al reino de Dios aquel de manos limpias. ¿Cómo están tus manos? ¿Será que están perfectas para mostrarlas ante el mundo? ¿O hay algo que tú tienes que tapar y esconder? Ese es el momento en el cual nos está pidiendo un cambio especial. La pregunta es, ¿qué has hecho con tus manos en esta semana? ¿Será que son dignas de presentar o toca esconderlas? Aunque hoy en día estamos con las manos más limpias por la cuestión de la epidemia, pero ¿qué representa tener realmente unas manos limpias para presentárselas al Señor? Continúa diciendo el verso, así para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y aquí hay una palabra particular, para santificación. No hay que tenerle miedo a esta palabra, simplemente que la santificación o los llamados santos a lo que se refiere es que hemos sido apartados, hemos sido separados para el uso exclusivo de Dios. Aquellos que vivían en pecado, que estaban contaminados, gracias a la obra de Dios, de Jesucristo, hemos sido apartados, separados
para ahora vivir exclusivamente a la obra de Dios. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire lo que nos dice esto. Les voy a contar una historia. Cuentan, los que cuentos cuentan, que había una vez un pastor que estaba en su iglesia, y a esa iglesia acudió un hermano creyente. Y este hermano, cuando llegó, le preguntó al pastor: pastor, una pregunta, ¿eso es legal que uno pueda tomarse unos tragos? ¿Es legal que yo pueda salir de farra y parranda con mis amigos? ¿Será que es legal que yo pueda fumar cigarrillo y hacer cosas fuera de lo que demanda la ley? El pastor le dijo a este hermano creyente, le dijo obviamente la pregunta: ¿y tú eres creyente? Y él le dijo: claro que sí, yo soy creyente, yo vengo todos los domingos a la iglesia. Pero aparte de venir a la iglesia, yo entre semana fumo, tomo, bebo, salgo con mujeres. Y el pastor le dijo: mira, te voy a contar otra historia. Pon atención a esto. Hace mucho tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, un aviador salía para combate, pero tenía que ir de un destino a otra ciudad para bombardearla. En el transcurso de que este aviador empezó a elevar su avión, se dio cuenta que ahí detrás de su silla había una rata. Y esta rata estaba comiéndose los hilos de su paracaídas. El sabio aviador, este piloto, empezó a elevar su avión porque tenía un pleno conocimiento de que la altura generaba algo diferente en la rata. La rata le tiene miedo a las alturas, y a más elevación, más desespero causan las ratas, y esto genera que tengan una conmoción y mueran. Entonces, cuando el aviador empezó a elevar su avión y cada vez se elevaba más su avión, la rata murió. ¿A qué viene todo esto? Es para que tú entiendas que cada vez que tú estás volando bajo, le estás dando dominio al demonio, le estás dando dominio y autoridad al pecado. Entonces, mi querido hermano, elévate para que puedas vencer y puedas tener esa relación y esa comunión con Dios. Así lo expresa Pablo también aquí. Pues si habéis resucitado con Cristo, pues buscad las cosas de arriba, no las de abajo. Hoy en día vivimos más preocupados por las cosas que tenemos en la tierra, por nuestros trabajos, porque nos levantamos muy temprano a hacer ejercicio, porque buscamos otras cosas de prioridad que tenemos que hacer en esta tierra, pero nos olvidamos de buscar las cosas que están arriba. ¿Dónde está quién? Cristo, sentado a la diestra de Dios Padre. Puestos entonces los ojos en Dios, quien es el autor y consumador de la fe, no en lo terrenal, sino puestos los ojos en Él. Continúa diciendo el texto: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque cada vez que mira las cosas de la tierra, las ratas van a crecer, las ratas van a abundar y te van a hacer más daño. Pero mientras tú te eleves y mires hacia arriba, hacia Dios, esto va a ser diferente. Poned la mira en las cosas de arriba. Y esto sí que lo hemos explicado con lo del ejército, con aquellas armas, fusiles, cuando ellas tienen un elemento que se le llama la mira, y lo hemos explicado también anteriormente, cuando uno coloca la guía y la mira para poder apuntar hacia un punto X y dar en el punto central. Eso es lo que está pidiendo Pablo, que coloquemos nuestros ojos hacia el objetivo. Lo que hace un francotirador cuando ubica su objetivo, se olvida de lo que está alrededor, se concentra únicamente en su objetivo, coloca su fusil, coloca su arma directamente al objetivo, ya lo tiene ubicado, respira profundo y dispara. Así es nosotros. Debemos olvidarnos de lo secular que tenemos, de todo lo que nos mueve o lo que está en
alrededor de nosotros y tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, apuntándole solo a Él, para que nuestro disparo, para que nuestro llamado, para que nuestra obediencia sea certera, para que sea efectiva en este momento. Versículos 20 y 21. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Y deberíamos realmente cuestionarnos acerca de esta pregunta que hace Pablo. ¿Por qué debemos poner los ojos en los de arriba? Porque dice que porque cuando antes éramos libres, esclavos del pecado, eran libres acerca de esa justicia. Pero mira la pregunta, ¿pero qué fruto teníais en aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? ¿Te has cuestionado acerca de esta pregunta? ¿Qué fruto te ha dado la mentira? ¿Qué fruto te ha dado el alcoholismo, la fornicación, las farras? ¿Te han dejado algo bueno? Pues aunque todos hemos tenido una experiencia con el pecado, pues es interesante que todos tuvimos un pasado tal vez vergonzoso, un pasado en el cual no nos agradamos mucho y que por lo tanto tenemos esa historia, esa experiencia con el pecado. Muchos la utilizamos para dar consejos, para mostrar la experiencia, para vivir, pero hoy el llamado es que es hora de escribir una historia con Dios, una historia nueva, una historia que transforme la vida. Porque si antes esa experiencia que teníamos con el pecado y que yo doy fiel conocimiento acerca de lo que es vivir esa vida, ¿qué me hubiera dejado? Yo casi lo pierdo todo, pero gracias a que tuve ese rescate, a que tengo a Dios, y algo interesante es que toda persona que tiene a Dios, que vive con Dios, el pecado no le puede arrebatar nada. Mientras tú vivas con Dios y permanezcas plenamente en Él, el pecado no te va a quitar absolutamente nada. Por lo tanto, es hora de escribir esa historia con Dios, una historia nueva, una historia que manifiesta algo especial. Porque el pecado, ¿qué hace? El pecado avergüenza, pero Dios nos da libertad. Versículos 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya hemos venido hablando acerca de lo que es la santificación y que cómo esta es la separación del creyente a hacer cosas que son buenas ahora para vivir, para una vida agradada en Dios. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que ese elemento de la santificación, de que ya hemos muerto y que ahora somos santificados y que ese fruto, ya eso lo hizo Dios por nosotros. No nos está diciendo que nosotros debemos dar fruto, sino al contrario, que Dios nos da a nosotros ese fruto de la santificación. Ahora, que si ustedes allá en sus casas, donde están escuchando este mensaje, han podido entender ahora el concepto de lo que es la libertad, de que ya no vives más para ese pecado, de que ahora estás libre, pero que te sometes con esa voluntad, con esa decisión de corazón de obedecerle al Señor, pues ahora te vas a acercar muchísimo más a aquel que te salvó, que te liberó. Vas a querer estar caminando, cubriéndose bajo sus alas. Alguna vez un hombre vio a otros hombres que estaban borrachos, que estaban tomados, que vivían una vida desagradable. Pero esta serie de hombres
estaban haciendo algo absurdo. Tenían a una mujer, y una mujer que era muy bonita y muy bella, y esta mujer la estaban subastando. Y todos los borrachos ahí hablaban, no, que yo doy tanto, yo doy 10, yo doy 20, 50.000. Y cada vez, cada borracho daba un precio más alto para poder quedarse con esta mujer. Pero cierto personaje, cuando los vio, se acercó y pagó 3 veces más de lo que podían pagar estos borrachos que estaban ahí. Cuando este señor pagó esa cantidad, se fue para su casa. Pero detrás de él iba la mujer. Y la mujer le dijo, pero tú pagaste ya, ahora yo soy tu esclava. Y él se volteó y le dijo, no, yo pagué esa plata para que tú no fueras más esclava, sino que fueras libre. Ahora puedes hacer lo que quieras. Y esta chica volteó y le dijo, entonces, ahora yo decido ser tu esclava. ¿Por qué? Porque este hombre le dio la capacidad, la decisión de sentir lo que es ser libre y de lo que es ser esclavo. Entonces le dio esa capacidad de decidir. Tal vez tú y yo hemos estado en ese mercado de esclavos y Dios nos compró a través de su sangre. Nos dio la capacidad de sentir ese tiempo de esclavitud, ese tiempo de amargura, y también nos da ese tiempo de sentirnos libres, de vivir con tranquilidad, de vivir mejores tiempos. Pero es tu decisión la que tiene que hacer valedera el día de hoy. Es tu decisión la que se dispone en esta mañana para decir si tú quieres ser libre o quieres continuar con ese pecado. Versículo 23 continúa diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Nuevamente Pablo nos confronta con dos verdades. Nos dice, o quieres seguir por el camino de la muerte o quieres seguir por la vida eterna. Ya hemos hablado también de lo que significa la muerte, que hay 3 tipos de muertes: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Es tu decisión si quieres caminar por allí, vivir esta situación, o por el contrario, lo que debes buscar es a Dios. Solo Dios puede liberarte, solo Jesús puede salvarte, solo Jesús puede hacer cosas especiales. En esta mañana quiero invitarles a que entonemos nuevamente una canción con la que teníamos esta mañana para decirle a Dios que solo Él puede salvarnos, Él solo puede librarnos de todas estas batallas, pero que también es un propósito de nosotros el poder hacer cosas interesantes, el poder tener nuestras manos limpias, el poder entregarnos de una manera especial a la vida de Jesucristo. Entonces yo les invito a que cantemos y que alabemos a nuestro buen Dios en esta mañana de esta manera. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exalta
la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exalta, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Padre Celestial, damos infinitas gracias nuevamente a ti, Señor, por este tiempo de adoración, de exaltación hacia ti, Señor. Gracias por permitirnos hacer parte de tu familia, Señor. Gracias por mostrarnos las evidencias claras de lo que el pecado hace en cada uno de nosotros, por esos tiempos de aflicción en los cuales hemos tenido que pasar, hemos tenido que vivir para poder llegar a la gloria tuya, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, por cada una de nuestras familias, por estos tiempos especiales en los cuales tú nos permites abrigarnos, cobijarnos con cada uno de ellos, gloriarnos con nuestra familia y poder disfrutar cada momento con ellos. Gracias por habitar en nuestros corazones y por vivir esos tiempos especiales con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta mañana. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias nuevamente y les esperamos el día martes para continuar con nuestros devocionales a partir de las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga inmensamente. Bendiciones.